Imagina que eres un soldado espartano. Han pasado 11 días desde que llegaste a este maldito campo de batalla. 11 días mirando al horizonte, viendo cómo el polvo se levanta del campamento enemigo al otro lado del río. 11 días sin dormir bien, con la mano siempre cerca de tu lanza, esperando que hoy sea el día. Pero no es el miedo lo que te mantiene despierto por las noches. Es algo mucho peor. Es la memoria. Hace exactamente un año, 300 de tus hermanos murieron en un desfiladero llamado Termópilas. No cualquier muerte. No una muerte rápida en el campo de batalla. No. Fueron masacrados lentamente, rodeados, acribillados con miles de flechas, hasta que sus escudos se convirtieron en alfileteros sangrantes. Y cuando el rey Leónidas finalmente cayó, cuando su cuerpo golpeó el suelo rocoso de ese paso maldito, los persas no le dieron un entierro digno. Le cortaron la cabeza, la clavaron en una lanza y la exhibieron frente a todo su ejército como un trofeo de caza. Ahora estás aquí, en las colinas de Platea, mirando al ejército más grande que has visto en tu vida. 120.000 hombres, 120.000 enemigos que quieren verte muerto, que quieren violar a tu esposa, que quieren esclavizar a tus hijos, que quieren convertir Esparta en cenizas, y tú, junto con otros 10.000 espartanos y 38.000 aliados griegos, estás parado en estas colinas pensando en una sola cosa, en una sola palabra que te martillea el cerebro cada segundo de cada minuto, de cada hora, de cada día, desde que Leónidas murió. Venganza. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre la venganza. Aquí está el secreto que los historiadores prefieren omitir cuando cuentan estas historias gloriosas de batallas antiguas. La venganza no llega fácil. La venganza no llega rápida. La venganza, cuando finalmente llega, tiene un precio tan alto que te hará cuestionar si valió la pena pagarla. Y estás a punto de pagar ese precio. Pero antes de que te cuente cómo 10.000 espartanos vengaron brutalmente a los 300, antes de que te muestre cómo el río Asopo se tiñó de rojo persa, antes de que entiendas por qué esta batalla cambió el curso de la historia occidental para siempre, necesitas comprender algo fundamental. Necesitas entender las proporciones imposibles de lo que estás enfrentando. Son 120.000 contra 48.000. Piénsalo. Por cada uno de tus hermanos griegos hay 2,5 persas, 2 hombres y medio entrenados para matarte, 2 hombres y medio que han cruzado medio mundo para estar aquí, 2 hombres y medio que ya quemaron Atenas 2 veces. 2 veces. Dejaron la ciudad más poderosa de Grecia convertida en escombros humeantes. No una vez por error, 2 veces por crueldad pura. Y ahora te están mirando desde el otro lado del río, esperando. Porque ellos también saben algo que tú sabes. Saben que esta batalla va a decidirlo todo. Si pierdes aquí, si caes en estas colinas de Platea, Grecia deja de existir. Tu cultura, tu forma de vida, tus dioses, todo desaparece. Los persas no vinieron a negociar, vinieron a conquistar, vinieron a borrar del mapa todo lo que conoces. ¿Quieres saber cuán jodido está realmente tu ejército? Déjame pintarte el cuadro completo con detalles que te van a hacer sudar frío. Empecemos por la caballería. Los persas tienen 5.000 jinetes. 5.000, la mejor caballería del mundo antiguo. Arqueros montados que pueden disparar flechas mientras galopan a toda velocidad, que pueden rodear tu formación y masacrarte desde todos los ángulos mientras tú estás atrapado en tu pesada armadura de bronce. ¿Sabes cuánta caballería tienen los griegos? Prácticamente ninguna. Tal vez unos cientos de jinetes mal entrenados que apenas saben montar. La caballería no es parte de la guerra griega. Ustedes luchan a pie, hombro con hombro, en formación de falange. Y los persas lo saben. Mardonio, el comandante persa, lo sabe. Por eso eligió este campo de batalla específicamente. La llanura de Platea es perfecta para la caballería. Terreno abierto, plano, donde sus jinetes pueden desplazarse libremente mientras tú y tus hermanos están atascados como blancos inmóviles. Ahora hablemos de los arqueros. Los persas tienen decenas de miles de arqueros. Arqueros que pueden cubrir el cielo con tal cantidad de flechas que literalmente bloquean el sol.
no es una exageración, es literal. Hay una historia famosa de las Termópilas. Un soldado griego, viendo el campamento persa, comentó asustado que los arqueros persas eran tantos que sus flechas ocultarían el sol. Un espartano respondió con sarcasmo típico: «Está bien, entonces lucharemos en las sombras». Ese espartano murió acribillado por esas mismas flechas 2 días después. Y aquí está lo más brutal. Tú, como hoplita griego, llevas aproximadamente 30 kilos de equipo. 30 kilos de casco de bronce, coraza, escudo, grebas, espada y lanza. En el calor de agosto en Beocia, donde la temperatura alcanza fácilmente 40 grados centígrados, cargar ese equipo es como caminar con una estufa pegada al cuerpo. Sudas tanto que pierdes litros de líquido cada hora. Tu visión se nubla. Tus músculos se agarrotan. Y si la batalla dura más de 30 minutos, algunos de tus compañeros simplemente se desmayan dentro de sus armaduras por deshidratación y agotamiento. Mientras tanto, la infantería persa lleva armadura ligera. Túnicas de lino, escudos de mimbre, cimitarras ligeras. Pueden moverse rápido, reagruparse rápido, y cuando hace calor, ellos siguen funcionando mientras tú te estás cociendo vivo dentro de tu propio equipo. ¿Ves la proporción imposible ahora? No es solo 2,5 contra 1. Es 2,5 soldados más móviles, mejor adaptados al terreno, con superioridad en caballería y arqueros, contra un griego que apenas puede moverse sin desfallecer. Pero espera, porque aún no te he contado la peor parte, la parte que realmente te va a hacer entender lo desesperado de tu situación. Tú no elegiste estar aquí. Bueno, técnicamente sí, pero déjame explicarte el contexto que te trajo a este infierno. Hace 1 año y medio, Grecia estaba fracturada. Las ciudades-estado griegas se odiaban entre sí casi tanto como odiaban a los persas. Atenas y Esparta habían sido rivales durante generaciones. Corinto desconfiaba de ambos. Tebas, de hecho, se alió con los persas porque odiaba tanto a sus vecinos griegos que prefería verlos conquistados antes que victoriosos. Así de fragmentado estaba el mundo heleno. Entonces llegaron las noticias de las Termópilas. 300 espartanos muertos. El rey Leónidas decapitado. Y de repente, algo cambió. De repente, todas esas rivalidades mezquinas entre ciudades-estado parecieron insignificantes comparadas con la amenaza real. Los persas no venían solo por Esparta, venían por todos. Atenas fue evacuada. 2 veces, imagínalo. Eres un ateniense. Has vivido toda tu vida en la ciudad más gloriosa de Grecia. Tus abuelos construyeron el Partenón. Tus padres comerciaron en el Ágora. Tus hijos nacieron en esas calles. Y de repente, un día, tienes que empacar lo poco que puedes cargar y huir. Subes a tus hijos a un barco y miras hacia atrás mientras tu ciudad arde. El humo negro se eleva hacia el cielo como un dedo acusador. Y piensas: algún día volveré. Algún día reconstruiré. Entonces reconstruyes. Durante meses, durante el invierno, trabajas hasta que tus manos sangran. Levantas las paredes. Reparas el tejado. Plantas un nuevo jardín. Y justo cuando empiezas a creer que lo peor ha pasado, justo cuando tus hijos empiezan a sonreír de nuevo, los persas regresan. Mardonio, el general que Jerjes dejó a cargo, marcha de nuevo hacia el sur. Y tienes que evacuar otra vez, tienes que ver tu ciudad arder otra vez. Esta vez Mardonio no deja nada en pie. Arrasa hasta los cimientos, destruye cada templo, cada estatua, cada recordatorio de que Atenas alguna vez existió. ¿Entiendes ahora el odio? ¿Entiendes por qué los atenienses que están aquí contigo en Platea no van a retroceder? No les queda nada que perder. Sus hogares son cenizas. Sus templos son ruinas. Lo único que les queda es esto. Esta batalla. Esta oportunidad de hacer que Mardonio pague por cada piedra quemada, por cada niño que lloró al ver su hogar destruido. Pero los atenienses no son los únicos con deudas que cobrar. Los tespios. 700 hoplitas de la pequeña ciudad de Tespias que se quedaron voluntariamente con Leónidas en las Termópilas. 700 hombres que eligieron una muerte segura para darle tiempo al resto de Grecia de prepararse.
murieron hasta el último hombre. Y ahora, un año después, sus hermanos, sus hijos, sus primos, están aquí en Platea, y cada uno de ellos lleva grabada en su memoria la imagen de sus padres siendo masacrados en ese desfiladero maldito. Los Plateos, la ciudad que da nombre a este campo de batalla. Platea, pequeña, insignificante en el gran esquema de las cosas. Pero Platea se negó a rendirse a los persas. Se negó a medizar, que es como los griegos llamaban a aliarse con el enemigo. Y por esa negativa, Mardonio quemó su ciudad hasta los cimientos. Ahora los soldados de Platea están aquí, literalmente luchando en las ruinas de sus propios hogares. Pueden ver el humo todavía elevándose desde lo que alguna vez fue su ciudad. Cada uno de ellos está luchando por un hogar que ya no existe, por recuerdos que son todo lo que les queda. Y luego están ustedes, los espartanos. Ustedes son diferentes. Ustedes no luchan por hogares quemados o ciudades saqueadas. Esparta no ha sido tocada. Esparta está a salvo detrás de sus montañas. Pero ustedes están aquí de todas formas. Y la razón es mucho más visceral, mucho más primaria que cualquier defensa territorial. Ustedes están aquí por Leónidas. Déjame contarte quién era realmente Leónidas. No la versión hollywoodense del guerrero perfecto, la versión real. Leónidas era el cuarto hijo de un rey. Nunca se esperó que gobernara. Creció como un soldado común. Pasó por el agoge, el entrenamiento brutal espartano que convertía niños en máquinas de matar. Le rompieron huesos, lo dejaron morir de hambre, lo obligaron a matar para sobrevivir. Y cuando finalmente se convirtió en hombre, cuando finalmente ganó su lugar entre los 300 mejores guerreros de Esparta, pensó que había logrado todo lo que la vida podía ofrecerle. Entonces, su hermano mayor murió sin herederos. Y de repente, el soldado común se convirtió en rey. Leónidas gobernó Esparta durante solo 10 años. 10 años en los que se ganó el respeto absoluto de su pueblo. No porque fuera perfecto, sino porque era uno de ellos. Conocía el dolor del entrenamiento. Conocía el sabor de la sangre en la boca después de una pelea. Conocía lo que significaba estar parado en una línea de batalla, hombro con tus hermanos, sabiendo que algunos de ustedes no verían el amanecer siguiente. Y cuando llegó el momento de defender Grecia, cuando llegó el momento de alguien tuviera que sacrificarse en las Termópilas para darle tiempo al resto del ejército griego de organizarse, Leónidas no envió a otros. Fue él mismo. Se paró al frente. Eligió a 300 hombres, los mejores, aquellos que tenían hijos para continuar sus linajes. Y les dijo algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Vamos a morir, lo sabemos, los persas lo saben, pero vamos a morir de tal manera que el mundo nunca nos olvide. Y tenía razón. Durante 3 días, 300 espartanos y 700 tespios detuvieron al ejército más grande que el mundo había visto jamás. 3 días en un desfiladero que no medía más de 20 metros de ancho. 3 días de combate tan brutal, tan sangriento, que los persas perdieron miles de hombres intentando atravesar. Oleada tras oleada de soldados persas se estrellaban contra la formación espartana como olas contra un acantilado, y una y otra vez los espartanos los rechazaban. En el segundo día, Jerjes, el rey persa, envió a sus inmortales. Los inmortales eran su guardia de élite, 10.000 soldados que se suponía eran invencibles. Entraron al desfiladero con total confianza. 2 horas después, los que quedaban vivos estaban arrastrándose de regreso, sangrando, quebrados, mirando hacia atrás con terror a esos espartanos que no morían, que no retrocedían, que simplemente seguían matando sin parar. Jerjes estaba desesperado. Había perdido miles de hombres. Su ejército, que se suponía iba a arrasar Grecia en semanas, estaba atascado en un maldito desfiladero por 300 hombres. 300. Y entonces alguien le ofreció una solución. Un traidor. Un griego llamado Efialtes, que conocía un sendero de montaña secreto que rodeaba las Termópilas. Esa noche, mientras los espartanos dormían brevemente, después de 2 días de combate sin parar, los inmortales persas escalaron la montaña. Usaron el sendero secreto.
y al amanecer del tercer día, Leónidas se despertó con la peor noticia posible. Estaban rodeados. Leónidas podría haber ordenado la retirada. Podría haber salvado a sus hombres. Pero entonces los persas habrían atravesado las Termópilas ese mismo día y habrían alcanzado al ejército griego principal antes de que estuviera listo. Así que Leónidas tomó una decisión. Ordenó a la mayoría del ejército aliado que se retirara, pero él y sus 300 se quedarían, junto con los 700 tespios que se negaron a irse. «Espartanos», les dijo, «comed bien, porque esta noche cenaremos en el Hades». Y entonces hicieron algo que nadie esperaba. En lugar de esperar el ataque en posición defensiva, salieron del desfiladero. Abandonaron la protección de las murallas. Corrieron a campo abierto directamente hacia el ejército persa, porque si iban a morir causando el mayor daño posible. La batalla fue una carnicería. Los espartanos pelearon con lanzas hasta que las lanzas se rompieron. Entonces pelearon con espadas hasta que las espadas se mellaron. Entonces pelearon con dagas hasta que las dagas se partieron. Y cuando ya no les quedaban armas, pelearon con los puños, con los dientes, con cualquier cosa que pudieran usar para matar a un persa más antes de caer. Leónidas murió temprano en la batalla. Una flecha le atravesó el cuello, pero incluso mientras se desangraba, mientras caía de rodillas, siguió luchando. Mató a 2 persas más antes de que su cuerpo finalmente se rindiera. Y cuando cayó, cuando su cadáver golpeó el suelo, algo extraordinario sucedió. Los espartanos que quedaban, tal vez 100 hombres todavía vivos, rodearon su cuerpo, formaron un círculo y lucharon durante horas para proteger el cadáver de su rey. 4 veces los persas intentaron tomar el cuerpo. 4 veces fueron rechazados. Los espartanos no dejarían que los persas profanaran a su rey. Preferían morir, y eso es exactamente lo que hicieron. Cuando finalmente cayó el último espartano, cuando el último Tespios finalmente murió, el silencio que siguió fue antinatural. El ejército persa, 150.000 hombres, se quedó en silencio absoluto mirando la pila de cadáveres. Miles de persas muertos. Y en el centro, protegido hasta el final, el cuerpo de Leónidas. Jerjes estaba furioso. Furioso porque había perdido miles de hombres. Furioso porque tardó 3 días en cruzar un desfiladero que debería haber cruzado en horas. Pero sobre todo, furioso porque esos malditos espartanos lo habían humillado frente a todo su ejército. Así que ordenó algo que rompía todas las leyes de la guerra, todas las normas de la decencia humana. Ordenó que decapitaran a Leónidas, que clavaran su cabeza en una lanza y que la exhibieran al frente del ejército persa como advertencia. Y ahora, 1 año después, tú estás aquí, en las colinas de Platea, mirando al ejército que hizo eso, mirando a Mardonio, el general que ejecutó las órdenes de Jerjes. Y cada vez que cierras los ojos, ves esa imagen. La cabeza de tu rey en una lanza, los ojos vacíos mirando hacia la nada, la boca abierta en un grito silencioso. Y piensas en lo que les vas a hacer cuando finalmente choquen. Piensas en cómo vas a pagar cada segundo de sufrimiento que tus hermanos experimentaron en las Termópilas. Piensas en cómo vas a mostrarle a Mardonio lo que significa humillar a Esparta. Pero antes de eso, antes de que llegue ese momento glorioso de venganza, tienes que sobrevivir. Tienes que sobrevivir 11 días de estar parado en estas colinas, mirando al enemigo, esperando. 11 días de escasez de agua, de comida racionada, de ataques sorpresa de caballería persa que viene en la noche. Porque aquí está el secreto que nadie te dice. Las batallas antiguas no eran como las películas. No eran 20 minutos de acción épica y luego créditos finales. Eran semanas de preparación, de posicionamiento, de guerra psicológica. Eran 11 días de mirar al enemigo, de contar sus fogatas, de escuchar sus gritos en la noche, de preguntarte si hoy será el día en que finalmente ataquen. Y durante esos 11 días, algo comienza a quebrarse dentro de ti. No es miedo. Los espartanos no sienten miedo.
Te han entrenado desde niño para suprimir ese instinto. Pero es algo peor que el miedo. Es la anticipación. Es la espera. Es saber que en cualquier momento, en cualquier segundo, podría comenzar. Y cuando comience, cuando ese primer grito de guerra rompa el silencio, no habrá vuelta atrás. O vences o mueres. No hay término medio. No hay rendición honorable. Los persas no toman prisioneros espartanos. Y tú no tomarías prisioneros persas aunque te suplicaran. Esta es una guerra de exterminio. Y tú estás en el medio, esperando que comience. Ahora déjame llevarte más profundo. Déjame mostrarte el odio real. El odio que precede esta batalla. Porque esto no empezó en las Termópilas. Esto empezó décadas antes. Esto no empezó en las Termópilas. Esto empezó décadas antes, con una cadena de humillaciones, traiciones y atrocidades que hicieron inevitable esta carnicería. Empecemos en el año 490 a.C., 21 años antes de que Leónidas muriera, la batalla de Maratón. Si alguna vez te preguntaste por qué los persas odiaban tanto a los griegos, por qué Jerjes estaba tan obsesionado con arrasar Grecia hasta los cimientos, empieza aquí. Era el año 490 a.C., cuando Darío, el padre de Jerjes, reunió la primera gran expedición persa contra Grecia. No fue la invasión masiva que vendría después. Fue algo más pequeño, más quirúrgico, una expedición de castigo, porque los atenienses habían cometido un error imperdonable a ojos de Persia. Habían apoyado la revuelta jónica. Las ciudades griegas de la costa de Asia Menor, Jonia, habían estado bajo dominio persa durante décadas. Y durante décadas habían aguantado, pagado tributos, soportado. Hasta que un día dijeron basta, se rebelaron. Quemaron Sardes, una de las capitales provinciales persas. Y cuando pidieron ayuda, Atenas envió 20 barcos. Solo 20 barcos. Pero para Darío, esos 20 barcos eran una declaración de guerra. La revuelta jónica fue aplastada brutalmente. 6 años de guerra. 6 años de ciudades incendiadas, poblaciones esclavizadas, templos destruidos. Y cuando finalmente terminó, cuando los persas sofocaron la última chispa de resistencia en el año 494 a.C., Darío no olvidó quién había ayudado a los rebeldes. Tenía una lista, y Atenas estaba en la parte superior. Así que reunió una flota, 600 barcos. 25.000 hombres. No era el ejército completo del imperio persa, ni cerca. Era una expedición de castigo, un mensaje. Y el mensaje era simple. Nadie desafía al rey de reyes. La flota persa navegó a través del Egeo como una plaga. Primero Naxos, incendiada, sus habitantes esclavizados. Luego Eretria. Eretria había enviado 5 barcos a la revuelta jónica. 5 malditos barcos. Y por esos 5 barcos, Darío ordenó que la ciudad fuera borrada del mapa. Durante 6 días, los persas asediaron las murallas. Al 7º día, alguien dentro abrió las puertas. Traición. La ciudad fue saqueada, quemada hasta los cimientos. Cada templo destruido. Cada casa reducida a escombros. Y todos sus habitantes, cada hombre, mujer y niño, fueron encadenados y enviados a las minas de sal persas. Una ciudad entera condenada a morir lentamente en la oscuridad. Y entonces los persas miraron hacia el sur, hacia Atenas. Desembarcaron en Maratón, una playa a 40 kilómetros de Atenas, el lugar perfecto para desplegar la caballería, terreno plano, abierto. Los persas tenían 2.000 jinetes, los atenienses prácticamente ninguno. El plan era simple. Los persas marcharían a Atenas, mientras su flota navegaba alrededor del cabo, para atacar desde el mar. Atenas sería aplastada entre 2 fuerzas. Sería otra Eretria, otra ciudad borrada del mapa. Pero entonces algo salió mal. Algo que nadie esperaba. Los atenienses atacaron primero. 10.000 hoplitas atenienses, viendo una fuerza persa de probablemente 25.000 hombres, y decidiendo contra toda lógica, contra toda razón, correr directamente hacia ellos.
1500 metros corriendo con 30 kilos de armadura bajo el sol de agosto. Corriendo para acortar la distancia antes de que los arqueros persas los masacraran. Corriendo porque si se detenían, si vacilaban, morirían. Los flancos atenienses eran fuertes. El centro estaba deliberadamente debilitado. Y cuando chocaron contra la línea persa, el centro ateniense cedió. Los persas pensaron que habían ganado. Empujaron hacia adelante, rompiendo la línea ateniense, persiguiendo a los hoplitas que retrocedían. Y entonces los flancos atenienses se cerraron como una trampa. Los persas quedaron atrapados en un saco, rodeados, masacrados. La batalla duró horas. Cuando terminó, 6.400 persas estaban muertos. 192 atenienses. 192. Los persas, el ejército que había conquistado la mitad del mundo conocido, habían sido humillados por un puñado de granjeros griegos. Darío estaba furioso. Pero no podía montar otra expedición inmediatamente. Egipto se rebeló. Pasaron años, y en el año 486 a.C., Darío murió sin haber vengado Maratón, sin haber castigado a Atenas. El trono pasó a su hijo, Jerjes. Y Jerjes, desde el primer día, solo pensó en una cosa, en terminar lo que su padre había empezado, en vengar Maratón, en hacer pagar a los griegos por cada persa que había muerto en esa maldita playa. Jerjes pasó 4 años preparándose, 4 años reuniendo el ejército más grande que el mundo antiguo había visto jamás. Tropas de cada rincón del imperio, persas, medos, bactrinos, indios, egipcios, etíopes, 100.000 hombres. Tal vez más. Nadie está seguro de los números exactos porque las fuentes antiguas exageran. Heródoto dice que eran 2 millones, lo cual es ridículo. Pero incluso siendo conservadores, incluso reduciendo las cifras a lo mínimo posible, estamos hablando de más de 100.000 soldados. El ejército más grande jamás reunido hasta ese momento. Y Jerjes no cometió los errores de su padre, no envió una expedición de castigo, no envió una fracción del ejército, lo envió todo, la flota completa, 1.200 barcos, el ejército completo, 100.000 hombres. Marchando a través de Tracia, atravesando el norte de Grecia, aplastando todo a su paso. Las ciudades griegas entraron en pánico. Algunas se rindieron inmediatamente. Tebas, una de las ciudades más poderosas de Grecia, se medizó. Así llamaban los griegos a aliarse con los persas. Se convirtió en Medo. Traicionó a sus hermanos griegos porque pensó que los persas eran invencibles. Otras ciudades eligieron resistir. Atenas y Esparta lideraron la resistencia. Formaron la Liga Helénica. 31 ciudades-estado juraron luchar juntas o morir juntas. Y necesitaban un plan. Necesitaban retrasar a los persas, darle tiempo al grueso del ejército griego de organizarse, de prepararse. Alguien tenía que hacer un sacrificio. Alguien tenía que quedarse atrás y morir para que el resto tuviera una oportunidad. Leónidas se presentó voluntario y eligió el lugar perfecto para morir. Las Termópilas, el desfiladero más estrecho de toda Grecia. Un pasaje que en su punto más angosto medía apenas 15 metros de ancho. Un lugar donde un ejército pequeño podría detener a uno masivo. Un lugar donde 300 hombres podrían detener a 100.000, si estaban dispuestos a morir. Y ya conoces esa historia, ya sabes cómo terminó. 3 días de carnicería. 3 días en que los espartanos convirtieron ese desfiladero en un matadero. 3 días en que los persas perdieron miles de hombres intentando atravesar. Pero lo que no sabes, lo que las películas no te muestran, es lo que vino después. Lo que pasó después de que Leónidas cayera. Después de que los persas finalmente atravesaran las Termópilas. Los persas entraron en Grecia como una plaga de langostas. Arrasaron todo a su paso. Fócida fue destruida. Cada ciudad, cada aldea, convertida en cenizas, porque los focenses se habían negado a medizarse, se habían negado a someterse, y pagaron el precio. Entonces llegaron a Beocia, y encontraron aliados. Los tebanos que se habían medizado les dieron la bienvenida, les mostraron los caminos,
Les guiaron hasta Atenas. Atenas fue evacuada. Toda la población subió a los barcos y huyó a la isla de Salamina. Y desde Salamina vieron cómo su ciudad ardía. Vieron el humo negro elevándose al cielo. Vieron las llamas devorando el Partenón, la Acrópolis, cada templo, cada hogar. Jerjes no se conformó con conquistar Atenas. Quería destruirla, quería borrarla de la existencia. Cada estatua fue derribada, cada templo profanado, cada edificio público reducido a escombros. Los soldados persas orinaron sobre las estatuas de los dioses griegos. Defecaron en los templos. Fue una humillación absoluta. Y Jerjes se paró en las ruinas de la Acrópolis y pensó que había ganado. Pensó que Grecia estaba acabada. Entonces vino Salamina, la batalla naval que cambió todo. Los griegos, liderados por Temístocles, el general ateniense más astuto de la historia, engañaron a Jerjes para que metiera su flota en el estrecho de Salamina, un canal angosto donde los barcos persas, mucho más grandes, no podían maniobrar. Y los trirremes griegos, rápidos y ágiles, los destrozaron. Fue una masacre. Los persas perdieron 200 barcos, tal vez más. Jerjes, viendo su flota arder, entró en pánico. Sin la flota no podía asegurar sus líneas de suministro. Sin líneas de suministro, su ejército en Grecia moriría de hambre. Así que hizo lo único que podía hacer. Se retiró. Tomó la mayoría de su ejército y marchó de vuelta a Asia. Pero no todos se fueron. Dejó a su general más leal, su mano derecha, al mando de una fuerza considerable para terminar el trabajo. Dejó a Mardonio. Mardonio era diferente a Jerjes. Jerjes era un rey, un emperador que comandaba desde la retaguardia, rodeado de lujos, de cortesanos. Mardonio era un soldado, un general que había pasado toda su vida en campos de batalla, que había conquistado Tracia para Persia, que había luchado en docenas de guerras. Era brutal, eficiente, y tenía algo que Jerjes nunca tuvo: paciencia. Mardonio pasó el invierno del año 480 a 479 a.C. planeando. Sabía que no podía ganar por fuerza bruta. Los griegos habían demostrado en Salamina que podían vencer incluso en inferioridad numérica si el terreno era el adecuado. Así que Mardonio decidió cambiar el juego. Decidió usar la diplomacia primero. Envió emisarios a Atenas. Ofertas generosas. Paz. Alianza. Los persas reconstruirían Atenas. La harían más gloriosa que antes. Todo lo que tenían que hacer era rendirse, medizarse, convertirse en aliados de Persia. Los atenienses escucharon la oferta, deliberaron, y entonces dieron su respuesta. Ejecutaron a los emisarios, los arrojaron desde la Acrópolis. No habría rendición, no habría paz. Mardonio estaba furioso. Si los atenienses querían guerra, tendrían guerra. En la primavera del año 479, marchó de nuevo hacia el sur. Y esta vez, cuando llegó a Atenas, no dejó nada en pie. La primera invasión había destruido la ciudad. Esta segunda la borró. Cada piedra fue removida. Cada cimiento fue excavado. Atenas dejó de existir. Y entonces Mardonio se retiró a Beocia, a las llanuras de Platea. Eligió ese lugar específicamente, terreno plano, perfecto para la caballería. Construyó un campamento fortificado en la orilla norte del río Asopo. Y esperó. Porque sabía que los griegos vendrían. Sabía que no tenían elección. Si no lo enfrentaban ahora, él simplemente seguiría arrasando ciudades una por una hasta que no quedara nada de Grecia. Y tenía razón, los griegos vinieron. Pero esta vez no vinieron en pequeños grupos. Esta vez vinieron todos. Cada ciudad-estado que se había negado a medizarse envió soldados. Esparta envió 10.000 hoplitas, los mejores guerreros del mundo. Atenas, sin ciudad, sin hogares, envió 8.000. Corinto envió 5.000. Mégara 2.000. Incluso ciudades pequeñas como Platea, que había sido destruida, enviaron sus hombres. En total, cerca de 40.000 hoplitas. Más otros 70.000 soldados de infantería ligera. 110.000 hombres, el ejército griego más grande jamás reunido. Y marcharon hacia Platea,
marcharon sabiendo que esta era la última batalla. Si perdían, aquí Grecia dejaba de existir. Si ganaban, los persas serían expulsados para siempre. Pero ganar no iba a ser fácil, porque Mardonio tenía 120.000 hombres esperándolos, 40.000 persas de élite, 20.000 medos, 20.000 bactrinos, hindúes y sacas, 20.000 griegos medizados, traidores que habían elegido el lado persa, y 5.000 jinetes de caballería, la mejor caballería del mundo antiguo. Y ahora volvemos al principio. A ti, parado en esas colinas sobre el río Asopo, mirando el campamento persa al otro lado. 11 días parado ahí, 11 días esperando, 11 días de guerra psicológica, porque esto es lo que nadie te cuenta sobre las batallas antiguas. No son 20 minutos de acción épica, son semanas de estar parado bajo el sol, mirando al enemigo, esperando, y durante esas semanas algo comienza a romperse en tu mente. El primer día estás lleno de energía, de adrenalina, de confianza. Piensas, hoy es el día, hoy vengaremos a Leónidas, hoy haremos pagar a estos persas, pero el primer día pasa y no pasa nada. Ambos ejércitos se quedan mirando, así que te vas a dormir pensando, mañana será el día. El segundo día llega, nada, solo escaramuzas menores. La caballería persa hace algunas salidas, mata a algunos de tus hermanos, pero no es la batalla real, no es el choque que estás esperando. El tercer día, el cuarto, el quinto, y lentamente la realidad comienza a sentarse. Comienzas a entender que esto va a durar, que no será rápido, que tendrás que estar aquí, bajo el sol abrasador de agosto, durante días, tal vez semanas, y entonces empiezas a notar los pequeños horrores. La comida escasea, las raciones se reducen, tu estómago ruge constantemente. Comes una vez al día si tienes suerte, y no es suficiente. Nunca es suficiente cuando estás parado con 30 kilos de armadura bajo el sol. El agua empieza a faltar. El río Asopo está al pie de las colinas, pero no puedes acercarte. Los arqueros persas lo controlan. Si bajas a buscar agua, te matan, así que dependes de un manantial. La fuente Gargafia. Un solo manantial para 110.000 hombres. Las filas para llenar tu odre duran horas, y el agua que consigues apenas es suficiente para sobrevivir el día. Después del tercer día sin agua suficiente, tu cuerpo comienza a fallar. Tu orina se vuelve oscura, concentrada. Tu cabeza late constantemente. Tu visión se nubla. Y cada vez que te pones la armadura, cada vez que cargas ese escudo de bronce, sientes que tus músculos van a colapsar. El calor es insoportable. Agosto en Beocia alcanza fácilmente 40 grados centígrados. Y tú estás parado en una colina sin sombra, envuelto en bronce que absorbe cada rayo de sol y lo convierte en un horno. Sudas litros. Tu túnica está empapada todo el día. Nunca se seca, y por la noche, cuando la temperatura baja, esa misma túnica mojada te hace temblar de frío. Algunos de tus hermanos empiezan a enfermarse. Disentería. El flagelo de todos los ejércitos antiguos. Comes comida mal conservada, bebes agua contaminada y de repente tu estómago se retuerce. Pasas horas defecando sangre y bilis. Y si tienes suerte, sobrevives. Si no, mueres lentamente, deshidratado, delirando, mientras tus compañeros te miran sabiendo que no pueden hacer nada. El séptimo día, Mardonio hace su primer movimiento real. Envía su caballería en un ataque nocturno, no contra tu línea principal, contra tus líneas de suministro. Los jinetes persas, moviéndose en la oscuridad, caen sobre el convoy que viene del Peloponeso. El convoy que trae comida, agua, municiones, lo masacran, 500 mulas muertas, 20 carretas quemadas, docenas de hombres decapitados. Y el convoy que venía detrás se da la vuelta, ya no hay más suministros, ahora estás completamente aislado, sin comida, sin agua suficiente, y Mardonio lo sabe. Puede ver desde su campamento cómo tu ejército comienza a desmoronarse. Puede ver las filas en el manantial volviéndose más desesperadas. Puede oler tu debilidad.
El 10º día hace su segundo movimiento. Envía su caballería contra el manantial Gargafia, no para capturarlo. Eso sería demasiado difícil con tus soldados defendiéndolo. No, simplemente lo envenena. Arroja cadáveres de animales en él. Contamina el agua con heces, con orina, con cualquier cosa que pueda enfermarte. Y de repente, tu única fuente de agua es inútil. Beber de ella significa morir de disentería en 3 días. Ahora no tienes comida, no tienes agua. Y tus hombres están empezando a murmurar, están empezando a preguntarse en voz alta si vale la pena. Si no sería mejor simplemente irse, retirarse al Peloponeso y dejar que los persas tengan Beocia. Total, Beocia ya se medizó. ¿Por qué deberían morir por traidores? Pausanias, tu comandante, sabe que está perdiendo el control. Sabe que si no hace algo pronto, el ejército se desintegrará. Así que toma una decisión, ordenará una retirada táctica. Durante la noche, se moverán a una nueva posición, más cerca de Platea, donde haya acceso a agua fresca. Un movimiento de 15 kilómetros, bajo la cobertura de la oscuridad para evitar que la caballería persa los masacre durante la retirada. Parece un buen plan, excepto que intentar mover 110.000 hombres en la oscuridad es como intentar pastorear gatos. Es un caos absoluto. El centro del ejército se mueve primero. 30.000 hombres de ciudades menores, Corinto, Mégara, Sición, se mueven y siguen moviéndose. No se detienen donde Pausanias les ordenó. Siguen hasta Platea misma. Algunos dicen que entraron en pánico. Otros dicen que simplemente decidieron que estaban hartos y querían estar lo más lejos posible del enemigo. El ala izquierda, los atenienses bajo Arístides, se mueve según lo planeado. Pero entonces Pausanias les pide que esperen, que no se muevan todavía, porque el ala derecha tiene un problema. El ala derecha, los espartanos. 10.000 hoplitas, espartanos que se supone deberían ser la columna vertebral de todo el ejército. Tienen un comandante de regimiento llamado Amonfareto, y Amonfareto se niega a moverse. Imagina la escena. Es medianoche. Toda tu línea se está desmoronando. El centro ya huyó. Los atenienses están esperando. Y uno de tus comandantes espartanos se cruza de brazos y dice: «Los espartanos no retroceden. Nunca. Prefiero morir aquí que dar un solo paso atrás». Pausanias está furioso. Va personalmente a hablar con Amonfareto. Le ordena moverse. Amonfareto toma una piedra del suelo y la arroja a los pies de Pausanias. En la cultura espartana, arrojar una piedra era como un voto. Era su forma de decir: «Este es mi voto, no me moveré». Pausanias está atrapado. Si deja a Amonfareto y sus hombres atrás, la caballería persa los masacrará al amanecer. Pero si se queda esperando, toda la retirada fracasa. Así que toma una decisión de mando terrible. Deja a Amonfareto. Ordena al resto del ala derecha que se mueva y reza porque Amonfareto recupere la razón antes del amanecer. Los espartanos se mueven, lentamente, dolorosamente lento, porque siguen mirando hacia atrás, esperando que Amonfareto los siga. Y finalmente, justo antes del amanecer, cuando ya pueden ver la primera luz gris en el horizonte, Amonfareto cede. Ordena a sus hombres que se muevan, corren para alcanzar al resto del ejército. Y justo cuando se están reuniendo, justo cuando piensan que tal vez lo lograron, el sol sale. Y Mardonio ve todo. Ve el ejército griego completamente desorganizado. Ve el centro a kilómetros de distancia, cerca de Platea. Ve a los atenienses aislados en el ala izquierda. Ve a los espartanos agrupados torpemente, todavía formando, todavía tratando de organizarse después de la confusión nocturna. Y ve su oportunidad. Mardonio no es idiota. Sabe lo que está viendo. Los griegos están en retirada. Su línea está rota. Están vulnerables. Si ataca ahora, si golpea antes de que puedan reorganizarse, puede aplastarlos. Puede terminar esta guerra hoy. Así que da la orden. Ataquen. Toda la caballería, toda la infantería, todo el ejército persa se lanza hacia adelante. Y tú, parado en esas colinas, tratando desesperadamente de formar la falange, de organizarte con tus hermanos, de prepararte para lo que viene, miras hacia el río Asopo y ves la peor pesadilla de cualquier hoplita griego.
120.000 soldados persas cruzando el río, corriendo hacia ti, gritando, sus armaduras brillando bajo el sol naciente, la caballería galopando en los flancos, los arqueros preparando sus arcos, y en el centro, montado en un caballo blanco, rodeado por 1000 inmortales, su guardia personal, Mardonio, el hombre que destruyó Atenas 2 veces, el hombre que juró borrar a Esparta del mapa. Y él viene directamente hacia ti. Ya no hay tiempo para organizarse, ya no hay tiempo para el plan. Pausanias grita órdenes, pero apenas puedes oírlo sobre el rugido del enemigo. Acercándose, agarras tu lanza, plantas tu escudo y esperas, porque esto es todo. Aquí es donde todo se decide. En los próximos minutos, ya sea que Grecia sobreviva o muera, ya sea que Leónidas sea vengado o que su sacrificio haya sido en vano, los persas están a 200 metros, 150, 100. Y entonces ocurre algo extraño. Pausanias no da la orden de atacar. Se queda parado, mirando, esperando, y tú no entiendes por qué. ¿Por qué no está dando la orden? ¿Por qué los deja acercarse más y más? Los persas están a 50 metros. Puedes ver sus caras ahora. Puedes ver el odio en sus ojos. Puedes ver las flechas siendo colocadas en los arcos. Y Pausanias sigue sin dar la orden. Pausanias está esperando a los dioses. Literalmente. Porque antes de cada batalla importante, los espartanos hacen un sacrificio. Matan una cabra. Leen sus entrañas. Y si los presagios no son favorables, no atacan. No importa qué tan desesperada sea la situación. No importa que el enemigo esté a 50 metros. Si los dioses dicen que no, entonces no. Y el sacerdote está parado junto a Pausanias, con la cabra muerta a sus pies, con las manos cubiertas de sangre y vísceras, mirando las entrañas y negando con la cabeza. Los presagios son malos. Los dioses no favorecen este combate. Pausanias debe esperar. Y mientras tanto, los persas siguen avanzando. 40 metros, 30 metros. Y entonces los arqueros persas se detienen. Plantan sus escudos grandes de mimbre en el suelo, se arrodillan detrás de ellos y empiezan a disparar. El cielo se oscurece. Esa frase que siempre piensas que es exageración de Hollywood. Pero no lo es. Cuando 10.000 arqueros persas lanzan sus flechas simultáneamente, el sol literalmente desaparece. Se convierte en un eclipse artificial de madera y plumas y puntas de bronce. Y entonces la lluvia mortal cae. Y tú no puedes hacer nada excepto agacharte detrás de tu escudo, levantar el borde superior para que las flechas reboten, rezar porque ninguna encuentre el hueco entre tu escudo y el del hombre junto a ti, y escuchar. Escuchar el sonido de las flechas golpeando bronce. Ese repiqueteo constante como granizo cayendo sobre un techo de metal. Y entre ese repiqueteo otros sonidos, sonidos peores. El grito de un hombre cuando una flecha encuentra su muslo. El gorgoteo húmedo cuando otra atraviesa una garganta. El crujido cuando una penetra un cráneo. Y siguen cayendo, ola tras ola. Los persas tienen miles de flechas. Cada arquero carga 2 carcajes completos. 40 flechas por hombre, 10.000 hombres, 400.000 flechas, y están disparando todas, están convirtiendo el aire mismo en muerte. Pausanias sigue parado, inmóvil, mirando al sacerdote, y el sacerdote sigue negando con la cabeza. Los presagios siguen siendo malos, y hombres siguen muriendo, docenas, cientos, cayendo con flechas en sus cuerpos, mientras su comandante se niega a dar la orden de atacar porque los dioses no los aprueban. Y aquí está lo que tienes que entender sobre los espartanos. Esto no es fe ciega estúpida. Esto es control psicológico. Porque si los soldados ven a su comandante parado tranquilamente bajo una lluvia de flechas, esperando la aprobación divina sin mostrar miedo, sin entrar en pánico, entonces ellos tampoco entran en pánico. Mantienen la formación. Mantienen la disciplina, y la disciplina es lo único que mantiene viva a una falange griega bajo fuego de arqueros. Entonces el sacerdote mata otra cabra, lee las entrañas, y esta vez asiente.
Esta vez los dioses aprueban, y Pausanias levanta su lanza, y el rugido que sale de 10.000 gargantas espartanas es tan fuerte que los arqueros persas dejan de disparar por un segundo, solo un segundo, congelados por el sonido puro de la furia que están por enfrentar. Y la falange espartana avanza, no corre, no carga desordenadamente, avanza, paso a paso, en formación perfecta, escudos superpuestos, lanzas apuntando hacia adelante entre los huecos, una muralla de bronce y madera y carne avanzando como una máquina. Y mientras avanzan, cantan, un canto de guerra antiguo, un canto que sus padres cantaron, que sus abuelos cantaron, que se ha cantado en cada batalla espartana durante 200 años. Un canto que habla de morir bien, de morir con honor, de morir sabiendo que tu nombre será recordado. Y los persas ven esto y algo cambia en sus rostros, porque han peleado contra muchos enemigos, han conquistado medio mundo, pero nunca han visto algo como esto, nunca han visto un ejército que avanza hacia la muerte cantando, que no muestra miedo, que no vacila incluso cuando las flechas los están matando. Los arqueros persas disparan más rápido, más desesperado, intentando romper esa formación, intentando hacer que los espartanos corran o retrocedan o hagan algo humano. Pero los espartanos no son humanos, no en este momento, son algo más. Son la encarnación de 200 años de entrenamiento militar, de una cultura entera construida alrededor de una sola idea. Morir bien es mejor que vivir con vergüenza. Y entonces, a 20 metros de distancia, los espartanos aceleran. No es carga completa, es trote controlado. Aceleración calculada para mantener la formación, pero aumentar el impulso. Y cuando impactan la línea persa, cuando 10.000 espartanos golpean simultáneamente a los arqueros persas, que están todavía arrodillados detrás de sus escudos de mimbre, el sonido es como trueno. Los escudos de mimbre no sirven de nada contra el empuje de una falange. Se desintegran, se convierten en astillas, y detrás de ellos, los arqueros, soldados ligeros sin armadura pesada, sin entrenamiento para combate cuerpo a cuerpo, son masacrados. Las lanzas espartanas los atraviesan, los escudos de bronce los aplastan, y en 30 segundos la primera línea persa deja de existir. Pero detrás de los arqueros hay más. Hay infantería persa, 40.000 soldados con armaduras de escamas, con lanzas, con escudos de cuero reforzado, soldados que han conquistado Egipto, Babilonia, Media, soldados profesionales que no van a romperse tan fácilmente, y se lanzan hacia adelante, chocando contra la falange espartana. Y aquí empieza la verdadera batalla. La molienda, el empuje. Porque las batallas de falanges no son como las películas te muestran, no son duelos uno a uno donde los héroes hacen movimientos acrobáticos. Son empujes masivos, es como un scrum de rugby excepto que la gente muere. Las primeras 3 filas de cada lado están empujando con sus escudos, intentando romper la formación enemiga, intentando crear huecos, y mientras empujan, las lanzas salen entre los escudos, apuñalan, retroceden, apuñalan otra vez. No hay elegancia, no hay honor individual, solo violencia industrial, matar eficiente y mecánico. Y los persas son valientes, hay que darles crédito, empujan tan fuerte como los espartanos. No retroceden incluso cuando sus primeras filas son destrozadas, incluso cuando ven a sus compañeros siendo atravesados por lanzas. Siguen empujando, porque Mardonio está detrás de ellos, gritando órdenes, amenazando con ejecutar a cualquiera que huya. Y su guardia personal, los 1000 inmortales, está en la primera línea, demostrando que incluso la élite persa está dispuesta a morir aquí, y la batalla se convierte en estancamiento. Durante 20 minutos, ningún lado gana terreno. Es solo empuje y apuñalamiento. Empuje y apuñalamiento. Hombres muriendo en ambos lados, el suelo volviéndose resbaladizo con sangre. Los muertos y heridos siendo pisoteados por las filas traseras que siguen empujando hacia adelante. Y entonces algo cambia. En el ala izquierda, los atenienses bajo Arístides finalmente han cruzado el río. Finalmente están presionando contra los griegos medizados, los tebanos, los traidores,
Y los atenienses pelean con furia extra, porque no solo están peleando persas, están peleando hermanos, están peleando hombres que hablan su mismo idioma, que adoran sus mismos dioses, pero que eligieron el lado equivocado. Y los tebanos, sorprendentemente, pelean bien, pelean desesperadamente, porque saben que si los griegos ganan esta batalla, su ciudad será borrada del mapa, serán ejecutados como traidores, no tienen opción excepto ganar o morir. Entonces pelean como demonios, y el ala izquierda se convierte en matadero propio. Dos falanges griegas empujando una contra otra, técnica idéntica, armamento idéntico, solo diferenciadas por los emblemas en sus escudos, y matándose mutuamente con eficiencia brutal. Pero en el centro algo terrible está pasando. El centro del ejército griego, los 30.000 hombres de ciudades menores, está colapsando. Están enfrentando la caballería persa. 5.000 jinetes que los están rodeando, que están atacando desde todos los ángulos, y las ciudades menores no tienen la disciplina de Esparta, no tienen el entrenamiento. Cuando ven jinetes cargando desde 3 direcciones simultáneamente, cuando ven a sus compañeros siendo derribados por lanzas de caballería, entran en pánico, y el pánico se propaga como fuego. Un hombre huye, luego 10, luego 100, y de repente toda la sección está corriendo, huyendo hacia Platea, rompiendo la línea, creando un hueco masivo en el ejército griego. Y los persas ven esto y gritan victoria, creen que han ganado, creen que ahora pueden envolver a los espartanos desde ambos lados. Pero Mardonio comete un error, el único error de toda su carrera. Ve el éxito en el centro, ve a los griegos huyendo, y decide enfocarse no en explotar ese éxito, sino en romper el ala derecha, en destruir a los espartanos, porque sabe que mientras los espartanos resistan, mientras esa formación se mantenga firme, los griegos tienen esperanza. Tiene que romper a Esparta, tiene que demostrar que incluso los legendarios espartanos pueden ser derrotados. Entonces toma su guardia personal, los 1000 inmortales, y carga personalmente, montado en su caballo blanco, rodeado por los mejores guerreros de Persia, y se lanza directamente contra el punto más fuerte de la línea espartana. Donde está Pausanias, donde está la élite de la élite. Y por un momento, funciona. Los inmortales son increíbles. Son guerreros profesionales que han entrenado juntos durante años, que se conocen tan bien que pelean como un solo organismo, y golpean la falange espartana con tal fuerza que realmente ganan terreno. Realmente empujan a los espartanos hacia atrás. Metros, metros preciosos que ningún otro ejército en el mundo había logrado ganar contra una formación espartana. Y Mardonio está en el centro de todo, gritando, inspirando, matando personalmente con su lanza. Y los persas cerca de él pelean más duro porque su general está aquí. Porque no está comandando desde la retaguardia como Jerjes. Está en la primera línea, está sangrando con ellos, está demostrando que es digno de liderarlos. Y entonces una lanza espartana lo encuentra. No sabemos quién la lanzó. Las fuentes antiguas no registran el nombre. Probablemente era un soldado común, un espartano de las filas traseras que vio una oportunidad, que vio ese caballo blanco, que vio esa armadura dorada. Y lanzó. Y la lanza voló verdadera, y golpeó a Mardonio en el pecho, y lo derribó de su caballo, y todo se detiene. Por un segundo, toda la batalla se congela, porque los persas ven a su general caer, ven su caballo blanco sin jinete, ven su cuerpo en el suelo, y algo se rompe en ellos. No es cobardía, es comprensión matemática. Su general está muerto, el hombre que los mantenía organizados, el hombre que tenía el plan, el hombre en quien confiaban, muerto. Y sin él, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué siguen peleando? Y los inmortales, que hace 30 segundos estaban empujando a los espartanos hacia atrás, de repente se encuentran rodeados, porque los espartanos vieron caer a Mardonio también, y rugieron, y empujaron, y convirtieron su retirada en avance, y los inmortales, sin su comandante, sin órdenes claras, hacen lo único que pueden hacer. Intentan recuperar el cuerpo,
Intentan arrastrar a Mardonio fuera de la batalla para que pueda ser enterrado con honor. Pero los espartanos no lo permiten. Ven lo que están intentando y se lanzan sobre el cuerpo de Mardonio. Pelean sobre su cadáver, literalmente hacen una pila de muertos alrededor de él. Porque entienden el valor psicológico. Si capturan el cuerpo del general persa, si lo exhiben, la moral persa colapsará completamente. Y colapsa. Los inmortales, después de perder 200 hombres, intentando recuperar el cuerpo, finalmente se rinden. Retroceden. Y cuando retroceden, el resto del ejército persa ve a la élite huir. Ve que Mardonio está muerto y no fue recuperado. Y la retirada se convierte en huida. Y aquí es donde la matanza real empieza. Porque huir de una falange griega es lo peor que puedes hacer. Los espartanos los persiguen. No rápido, no pueden correr con armadura completa. Pero no necesitan correr. Porque los persas en pánico no están organizándose. No están formando líneas defensivas. Solo corren. Individuos aterrorizados corriendo hacia su campamento fortificado. Y los espartanos los alcanzan, uno por uno, y los matan. Y cuando los persas finalmente llegan a su campamento, cuando cruzan las empalizadas de madera pensando que están seguros, descubren que el campamento no está diseñado para resistir asedio desde adentro. Las empalizadas fueron construidas para repeler ataques desde afuera. Desde adentro son trampa. Los espartanos llegan a las empalizadas y las rodean y esperan, porque saben que los persas adentro no tienen a dónde ir, no tienen comida suficiente para asedio prolongado, no tienen agua, solo tienen miedo. Entonces los espartanos esperan que lleguen los refuerzos, esperan que lleguen los atenienses, que llegue el centro reagrupado. Y cuando todo el ejército griego está reunido, cuando 110.000 hombres rodean ese campamento, dan la orden. Asalten. Y lo que sigue no es batalla, es exterminio. Porque los persas atrapados dentro de ese campamento no tienen formación, no tienen organización, no tienen comandante. Mardonio está muerto, sus oficiales están muertos o dispersos. Solo hay miles de soldados aterrorizados amontonados detrás de empalizadas de madera que nunca fueron diseñadas para resistir el ataque que están por recibir. Los griegos no tienen equipos de asedio, no tienen arietes, no tienen torres, pero no los necesitan. Porque las empalizadas persas no son murallas de piedra, son madera, y la madera arde. Entonces los griegos simplemente prenden fuego a las empalizadas, en docenas de puntos simultáneamente. Y el viento de agosto aviva las llamas, y en minutos todo el perímetro del campamento está envuelto en fuego, y los persas adentro están atrapados. Si se quedan, el fuego los alcanza, el humo los asfixia. Pero si intentan salir, si intentan cruzar las empalizadas en llamas, los griegos los están esperando del otro lado, con lanzas, con espadas, con piedras si es necesario, con cualquier cosa que pueda matar, y empiezan a salir, porque quedarse es muerte segura. Al menos saliendo hay una posibilidad minúscula de atravesar las líneas griegas, de escapar, de sobrevivir. Entonces corren, a través del fuego, sus ropas prendiéndose, su piel quemándose, gritando, y emergen del otro lado como antorchas humanas, y los griegos los matan, uno por uno, con eficiencia mecánica, sin emoción, solo trabajo, matar tras matar tras matar. Y esto dura horas, no minutos, horas de persas intentando escapar del campamento en llamas, horas de griegos matándolos en el intento, horas de gritos, de olor a carne quemada, de humo negro elevándose al cielo tan denso que oscurece el sol otra vez. Pero esta vez no son flechas, es la muerte de un ejército entero convertida en humo. Y los que no intentan escapar, los que se quedan adentro esperando que tal vez las llamas se apaguen, que tal vez los griegos se cansen, descubren algo peor. Los griegos no se cansan. Los griegos no tienen misericordia, porque han estado esperando 11 días para esto. 11 días de sufrimiento, 11 días de hambre y sed y miedo, 11 días de ver morir a sus hermanos bajo flechas persas. Y ahora, finalmente, pueden cobrarlo todo.
Cuando las llamas finalmente bajan lo suficiente, cuando las empalizadas se convierten en brasas humeantes, los griegos entran y encuentran a los persas que sobrevivieron el fuego, escondidos en tiendas, acurrucados bajo carretas, suplicando misericordia, y no reciben ninguna, porque los griegos recuerdan Eretria, recuerdan esa ciudad borrada del mapa, sus habitantes enviados a minas de sal, recuerdan Atenas, quemada 2 veces, sus templos profanados, recuerdan a los 300 en las Termópilas, recuerdan cada atrocidad persa de los últimos 20 años, y cobran cada una, no toman prisioneros, no aceptan rendiciones, matan a todo lo que encuentran, soldados, sirvientes, cocineros, mercaderes que seguían al ejército, no distinguen. Si estás en el campamento persa, mueres. Y no son muertes limpias, son ejecuciones brutales, decapitaciones, apuñalamientos múltiples. Algunos persas son arrojados vivos a las brasas todavía humeantes. Otros son clavados a postes con lanzas y dejados agonizar. Es venganza pura, es odio acumulado descargándose sin filtro. Y cuando finalmente termina, cuando ya no quedan persas vivos en el campamento, cuando el trabajo de matar está completo, los griegos cuentan los cuerpos. Las estimaciones varían. Heródoto dice que murieron 257.000 persas, lo cual es imposible porque ni siquiera había tantos en el ejército original. Pero incluso siendo conservadores, incluso reduciendo las cifras a lo mínimo razonable, estamos hablando de al menos 50.000 muertos persas. 50.000, en un solo día. Y del lado griego, 159 muertos, 91 espartanos, 52 atenienses, 16 de otras ciudades, 159 nombres que fueron inscritos en monumentos, que fueron recordados como héroes, que recibieron los mayores honores que Grecia podía dar. La proporción es obscena, es casi imposible, 50.000 contra 159. Pero así funciona la guerra antigua, cuando un lado tiene disciplina total y el otro está en pánico completo. Cuando un lado mantiene formación y el otro huye. La batalla no es donde mueren la mayoría, es la persecución. Es la masacre después de que la línea se rompe. Ahí es donde se hacen los números. Y ahora los griegos tienen que decidir qué hacer con la victoria, porque Platea no es el final. El ejército persa en Grecia está destruido, sí, pero Persia misma sigue intacta. Jerjes sigue vivo, sigue siendo rey de reyes, sigue controlando un imperio que se extiende desde India hasta Egipto, y podría, técnicamente, reunir otro ejército. Podría intentar invadir Grecia otra vez, pero no lo hace, porque Platea rompió algo en el imperio perso. No solo militarmente, psicológicamente. Persia había pasado 50 años conquistando. 50 años siendo invencible. 50 años creyendo que el rey de reyes era elegido por los dioses, que su victoria era inevitable. Y entonces una colección de ciudades-estado griegas, peleando entre ellas la mitad del tiempo, los derrotó. 2 veces, Salamina y Platea. Y eso plantó una semilla de duda que nunca desapareció. Las satrapías occidentales empezaron a cuestionar. Egipto se rebeló otra vez, Babilonia conspiró. Y Jerjes, en vez de marchar de vuelta a Grecia, pasó el resto de su reinado apagando incendios internos, intentando mantener unido un imperio que estaba descubriendo que el emperador no era tan invencible como pretendía. Y para Grecia, Platea se convirtió en mito fundacional. Se convirtió en la prueba de que los griegos, cuando se unían, cuando dejaban sus rivalidades de lado, eran invencibles. Se convirtió en el momento que definió la identidad griega por los próximos 1000 años. Nosotros somos los que derrotamos a Persia. Nosotros somos los que rechazamos al imperio más grande del mundo. Nosotros somos especiales. Pero aquí está la ironía amarga. La ironía que los griegos nunca quisieron admitir. Platea los salvó. Pero también los condenó, porque les enseñó la lección equivocada. Les enseñó que la guerra funciona, que la violencia resuelve problemas, que si peleas suficientemente duro, si estás dispuesto a morir, puedes ganar contra cualquier enemigo. Y pasaron los siguientes 150 años aplicando esa lección,
Atenas construyó un imperio, Esparta construyó otro, y entonces pelearon entre ellos. La guerra del Peloponeso. 27 años de conflicto que mató más griegos que todas las invasiones persas, combinadas, que destruyó la economía griega, que quemó ciudades, que convirtió aliados en enemigos, que probó que los griegos eran mejores matándose entre ellos que enfrentando amenazas externas. Y cuando finalmente terminó, cuando Esparta ganó esa guerra, Grecia estaba tan débil, tan dividida, tan exhausta, que cuando llegó la próxima amenaza, cuando Filipo de Macedonia apareció 50 años después, no pudieron resistir. Macedonia los conquistó fácilmente. Y el hijo de Filipo, Alejandro, los usó como carne de cañón para conquistar Persia. Convirtió a los griegos en herramienta, en medio para su propio fin. Entonces Platea salvó la independencia griega, por 150 años. Y luego esa independencia fue perdida de todas formas, no a Persia, a otros griegos, a macedonios que hablaban griego, pero que los griegos del sur consideraban bárbaros. La victoria en Platea terminó siendo temporal. Un retraso, una pausa antes de la inevitable absorción en imperios más grandes. Y Leónidas, los 300, el sacrificio en las Termópilas que supuestamente fue vengado en Platea, ¿qué significó realmente? Porque sí, los persas fueron derrotados. Sí, Grecia sobrevivió. Pero Esparta, el hogar de Leónidas, usó el prestigio ganado en las guerras persas para convertirse en tirano de Grecia, para destruir la democracia ateniense, para establecer dictaduras en docenas de ciudades, para hacer exactamente lo que los persas querían hacer excepto que con acento dórico. Y los veteranos de Platea, los hombres que sobrevivieron ese día, que mataron 50.000 persas, que vengaron a sus hermanos caídos, ¿encontraron paz? No. La mayoría peleó en las guerras que siguieron, las interminables guerras entre ciudades griegas, y murieron no luchando invasores extranjeros, sino matando a otros griegos. Hermanos matando hermanos. Igual que los tebanos que pelearon para Persia. Excepto que esta vez todos eran traidores dependiendo de qué lado preguntaras. Y ahora, 2500 años después, cuando contamos la historia de Platea, cuando hablamos de cómo 10.000 espartanos vengaron a los 300, tendemos a enfocarnos en la victoria, en el triunfo contra probabilidades imposibles, en la prueba de que coraje y disciplina pueden vencer números superiores. Y todo eso es cierto. Tácticamente, Platea es obra maestra. Pausanias jugó sus cartas perfectamente. Los espartanos ejecutaron su rol brillantemente. Los griegos merecieron esa victoria. Pero estratégicamente, ¿qué logró? Retrasó lo inevitable. Porque imperios pequeños eventualmente son absorbidos por imperios grandes. Esa es la lógica de la historia antigua. Y Grecia era colección de imperios pequeños peleando entre ellos. Persia era imperio masivo. Y eventualmente el imperio masivo gana, no necesariamente por conquista directa, pero por absorción, por influencia cultural, por realidades económicas. Y la venganza, esa venganza que los griegos buscaban tan desesperadamente, esa necesidad de hacer pagar a Persia por las Termópilas y por Atenas, ¿valió 50.000 vidas? Porque esos 50.000 persas muertos en Platea no eran los hombres que quemaron Atenas. La mayoría, probablemente, eran reclutas de satrapías distantes que ni siquiera querían estar ahí, que fueron forzados a marchar miles de kilómetros para pelear una guerra que no era suya, y murieron porque Jerjes estaba obsesionado con vengar a su padre, y Darío estaba obsesionado con castigar a Atenas, y los atenienses estaban obsesionados con apoyar la revuelta jónica. Es ciclo, es siempre ciclo, violencia generando más violencia, venganza generando necesidad de más venganza, y todos los involucrados convencidos de que están del lado correcto, que su causa es justa, que sus enemigos merecen morir, y tal vez todos tienen razón según su propia perspectiva, y tal vez todos están equivocados según cualquier perspectiva que valore la vida humana sobre el orgullo nacional. Los griegos vengaron a los 300, mataron a Mardonio, destruyeron el ejército persa, expulsaron a los invasores.
y 50 años después estaban tan ocupados matándose entre ellos que el sacrificio de Leónidas parecía broma cruel. Parecía desperdicio. Porque si la independencia griega solo iba a durar hasta que encontraran nueva excusa para guerra civil, ¿para qué murieron los 300? ¿Para qué murieron los 159 en Platea? La respuesta incómoda es que murieron porque así funciona la historia, porque los humanos somos tribales, porque respondemos a amenazas externas con unidad temporal que colapsa apenas la amenaza desaparece, porque somos muy buenos matando pero muy malos construyendo, porque la guerra es emocionante y la paz es aburrida y las historias sobre violencia se recuerdan, mientras que las historias sobre cooperación se olvidan. Y Platea es historia perfecta. Tiene héroe claro en Pausanias, tiene villano claro en Mardonio, tiene underdog contra imperio, tiene sacrificio y redención y venganza satisfecha. Tiene todos los elementos de narrativa que nos gusta contar, excepto el final honesto, excepto la parte donde admitimos que la victoria fue pírrica, que costó más de lo que ganó, que resolvió un problema creando 10 más. Pero no contamos esa parte. Contamos los 17 minutos gloriosos cuando los espartanos rompieron la línea persa. Contamos el momento cuando Mardonio cayó. Contamos la masacre en el campamento como justicia merecida. Y olvidamos que cada persa muerto tenía familia, tenía aldea que lo esperaba regresar, tenía vida que fue cortada porque su emperador estaba obsesionado con orgullo herido. Y olvidamos que los griegos que ganaron en Platea pasaron las siguientes décadas destruyendo exactamente lo que supuestamente salvaron. Que la libertad por la que murieron fue usada principalmente para la libertad de matarse entre ellos. Que Esparta se convirtió en 1900 tirano. Que Atenas se convirtió en imperialista. Que todas las ciudades pequeñas que pelearon valientemente en Platea fueron absorbidas o destruidas en las guerras que siguieron. Esa es la verdad de Platea. Brillante victoria táctica, fracaso estratégico, venganza satisfecha que no trajo paz, sacrificio recordado que no cambió nada fundamental. Los 300 fueron vengados. Y no importó, porque la historia siguió adelante. Los imperios siguieron levantándose y cayendo. Los humanos siguieron encontrando nuevas razones para matarse. Y Platea se convirtió en nota al pie. Importante para historiadores, interesante para estudiantes de táctica militar, pero irrelevante para el curso de la civilización occidental. Porque al final, las batallas no cambian el mundo, las ideas cambian el mundo. Y la única idea que salió de las guerras persas fue que los griegos podían ganar. No que la paz era posible, no que la cooperación era valiosa, solo que la violencia funcionaba. Y esa idea los destruyó más efectivamente que cualquier ejército persa. Los 10.000 espartanos vengaron a los 300, mataron 50.000 persas, se convirtieron en leyenda, y 150 años después, sus descendientes estaban esclavizados por Macedonia, y la independencia que defendieron tan fieramente en Platea estaba perdida, y el sacrificio de Leónidas era historia, y Grecia era provincia, y todo el sufrimiento, toda la sangre, toda la venganza, terminó siendo exactamente lo que siempre es: desvío temporal en el camino hacia la inevitable dominación del fuerte sobre el débil. Esa es la lección real de Platea. No que el coraje conquista todo, sino que el coraje sin sabiduría es desperdicio, que la victoria sin plan para la paz es pírrica, que la venganza satisface el ego pero no construye futuro, que puedes ganar cada batalla y todavía perder todo lo que importa. Los espartanos lo aprendieron, demasiado tarde, después de convertirse en exactamente lo que derrotaron, en tiranos, en opresores, en imperio construido sobre violencia que colapsó apenas encontró oponente más fuerte. Y nosotros, 2500 años después, seguimos contando la historia como si fuera triunfo, como si Platea probara algo noble sobre la humanidad, cuando realmente solo prueba que somos muy buenos matando y muy malos aprendiendo.